Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Casasola y junto a mi grupo, que está conformado por Ayala José, Desegnoro Ricardo, Fornari Nair y Romeo Agustina, vamos a explorar algunos conceptos clave en el desarrollo de software, la cual fue solicitada por la Cátedra de Ingeniería de Software. Hablaremos sobre el manifiesto ágil, las metodologías ágiles como Scrum, Kanban y programación extrema, así como algunas herramientas de gestión de proyectos como Trello y Jira. También veremos sobre el software de control de versiones, tanto así como las herramientas Git, GitLab y GitHub. Y por último, trabajamos en la realización de una aplicación de un software, que es un sistema para gestionar un policonsultorio, en la cual cada integrante explicará cómo funciona cada módulo. Sin más nada que agregar, empecemos. En el manifiesto ágil se definen los 4 valores por los que se debería guiar las metodologías ágiles. Primero, al individuo y sus interacciones más que al proceso y las herramientas. Esto quiere decir que una persona sola no realiza un proyecto, sino que necesita un entorno en el que desarrollar su trabajo y un equipo con el que colaborar. Estas interacciones deben también cuidarse. Un factor clave para el éxito es construir un buen equipo, que se lleve bien entre ellos y que además sepan cómo construir su propio entorno de desarrollo. Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte a él. Esto nos resta de eficiencia. Es mejor que el equipo los configure sobre la base de sus necesidades y sus características personales. Segundo, desarrollar software que funcione más que obtener una buena documentación. Tengamos en cuenta que cuando se tiene que arreglar un programa porque algo falla, nos concentramos en que funcione, ya que es muy posible que haya usuarios parados y que la empresa esté perdiendo dinero. En estos casos, ni nos paramos a mirar determinadamente la documentación, ni cuando se acaba de arreglar nos ponemos a actualizarla. En la filosofía ágil, lo primordial es evitar estos fallos, centrar nuestro tiempo en asegurar que el software funciona y que sea testeado exclusivamente e intentar reducir la creación de documentos inútiles, de estos que acaban no manteniéndose, ni tan siquiera consultándose. La regla no escrita es no producir documentos superfluos y solo producir aquellos que sean necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante durante el proceso de desarrollo. Tercero, la colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Por un lado, el cliente intenta que se hagan el mayor número de funcionalidades con el mismo dinero. Por otra parte, el consultor intenta que por ese dinero solo se realicen las funcionalidades contratadas inicialmente. Sin embargo, para que un proyecto tenga éxito, es fundamental la complicidad y el contacto continuo entre el cliente y el equipo de desarrollo. El cliente debe ser y sentirse parte del equipo. De esta manera, ambos entenderán las dificultades del otro y trabajarán de forma conjunta para solucionarlo. Cuarto, responder a los cambios más que seguir una planificación. Una organización cambia constantemente, se adapta a las necesidades del mercado y reorganiza su flujo de trabajo para ser más eficiente. Es difícil, pues, que en el desarrollo de un proyecto este no sufra ningún cambio, ya que es seguro que las necesidades de información de la empresa habrán cambiado. Y no solo eso, sino que las posibilidades económicas de la misma pueden influir sobre nuestro proyecto, bien sea agrandándolo o bien sea reduciéndolo. Son muchos los factores que alteran nuestra planificación inicial del proyecto. Si no la adaptamos a estos cambios, correremos el riesgo de que, cuando acabemos, nuestra aplicación no sirva para nada y el cliente se haya gastado el dinero en vano. La habilidad de responder a los cambios de requisitos, tecnología, presupuestarios o de estrategia marca sin duda el camino del éxito del proyecto. Como consecuencia de estos 4 valores, el manifiesto ágil también enuncia los 12 principios que caracterizan un proceso ágil, diferenciándolo de otro tradicional, donde este enfoque no se había aplicado lo suficiente. Siempre se había dejado implícito, pero sin hacer hincapié en ellos. Los principios son los siguientes. 1. La prioridad principal es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software que le reporte un valor. 2. Dar la bienvenida a los cambios. Los AMS capturan los cambios para que el cliente tenga una ventaja competitiva. 3. Entregar frecuentemente software que funcione, desde un par de semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre una entrega y la siguiente. 4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto. 5. Construir proyectos en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir el trabajo. 6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de un equipo de desarrollo. 7. El software que funciona
es la medida principal del progreso. 8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante. 9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 10. La simplicidad es esencial. 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí mismos. 12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto de cómo llegar a ser más efectivo y según esto, ajusta su comportamiento. Las metodologías de desarrollo de software ágil. Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para moldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. Sus características principales son iteración y retroalimentación continua. El trabajo se divide en ciclos cortos llamados sprints o iteraciones. Al final de cada sprint se revisa y se ajusta el trabajo según la retroalimentación recibida. Colaboración cercana con el cliente. El cliente o representante del cliente está involucrado durante todo el proceso de desarrollo. Las prioridades y requisitos pueden ajustarse basándose en el feedback continuo del cliente. Equipos autogestionados. Los equipos son responsables de organizar su trabajo y tomar decisiones sobre cómo abordarlo. Se fomenta la comunicación y la colaboración constante entre los miembros del equipo. Entrega de software funcional. El objetivo es entregar software funcional y de alta calidad con regularidad. Se prioriza el trabajo que aporte valor tangible al cliente. Y adaptabilidad al cambio. Se espera y se acepta que los requisitos cambien a lo largo del proyecto. El proceso ágil es lo suficientemente flexible para adaptarse a estos cambios. La metodología Scrum. ¿Qué es Scrum? Es un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente. Este trabajo de proceso ha sido usado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos. En lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos. Este muestra la eficiencia relativa de las prácticas de gestión de productos y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar. Scrum es ligero, fácil de entender y extremadamente difícil de llegar a dominar. La teoría de Scrum. Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control de riesgos. Tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empíricos: la transparencia, la inspección y la adaptación. En la transparencia, los aspectos significativos del progreso deben ser visibles para aquellos que son responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos aspectos sean definidos por un estándar común, de tal modo que los observadores compartan un entendimiento común de lo que se está viendo. Con respecto a la inspección, los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo para detectar variaciones. Su inspección no debe ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por inspectores expertos en el mismo lugar de trabajo. Y con respecto a la adaptación, si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites aceptables y que el producto resultante no sea aceptable, el proceso o el material que se está siendo procesado deben ser ajustados. Dicho ajuste debe realizarse cuanto antes para minimizar las desviaciones mayores. Para entender mejor la metodología Scrum es importante conocer algunos conceptos como el sprint. El corazón de Scrum es el sprint, que es un bloque de tiempo de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto terminado, utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de los sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo.
Cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del sprint previo. Estos contienen y consisten de la reunión de planificación, de los Scrum diarios, del trabajo de desarrollo, la revisión y la retrospectiva del sprint. Otro concepto importante es el Product Backlog, que es una lista priorizada de todas las funcionalidades, requisitos, mejoras y arreglos que se planea incluir en el producto. Y por último tenemos los artefactos de Scrum. Representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la información clave, que es necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento de artefacto. El equipo de Scrum. El equipo de Scrum consiste en un dueño de producto, que es el Product Owner, el equipo de desarrollo y un Scrum Master. Los equipos de Scrum son autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de las personas que no son parte del equipo. El modelo de equipo de Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. Con respecto al dueño del producto, que es el Product Owner, es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del equipo de desarrollo. El cómo se lleva a cabo, esto podría variar ampliamente entre distintas organizaciones, equipo de Scrum e individuos. Luego tenemos el equipo de desarrollo, que consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un incremento de producto terminado, que potencialmente se pueda poner en producción al final de cada sprint. Solo los miembros del equipo de desarrollo participan en la creación del incremento. También se encuentra el Scrum Master, quien es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adaptado. Los Scrum Master hacen esto asegurándose de que el equipo de Scrum trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. El Scrum Master es un líder que está al servicio del equipo de Scrum. Este ayuda a las personas externas al equipo de Scrum a entender qué interacciones con el equipo de Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor creado por el equipo de Scrum. Además, también existen otros roles secundarios como los usuarios finales, que son quienes harán uso del proyecto una vez terminado. Generalmente son quienes llevan a cabo las pruebas de usuario de las funcionalidades desarrolladas y dan la validación de si cumplen o no con los requerimientos planteados. Luego también tenemos los stakeholders, son los sponsors del proyecto. En algunos casos son el cliente final del desarrollo, como también pueden ser colaboradores económicos o patrocinadores que ayudan financieramente con el proyecto con el fin de obtener renombre o cierta retribución a cambio. Y por último tenemos lo que serían las etapas de Scrum. Estas etapas se dividen en lo que serían 4 ceremonias, el cual comienza con lo que sería la planificación de sprint. La reunión de planificación del sprint marca el comienzo de cada iteración conocida como sprint. Durante esta ceremonia, el equipo de desarrollo colabora con el Product Owner para seleccionar los elementos de trabajo más importantes del Product Backlog y definir el objetivo del sprint. Luego tenemos el Scrum diario. Es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el equipo de desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum diario y haciendo una proyección acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. Luego tenemos el Sprint Review. Se realiza al finalizar cada sprint. El equipo de desarrollo muestra el trabajo completado al Product Owner y otros stakeholders relevantes. Se obtiene feedback por ambas partes por el trabajo llevado a cabo y se establecen lo que serían los nuevos objetivos para el próximo sprint. Y por último tenemos la retrospectiva del sprint, que es la reunión para que el equipo de desarrollo reflexione sobre el sprint que acaba de terminar.
El método Kanban. Kanban es un término que proviene del japonés y que puede traducirse al español como etiqueta de introducción o tarjeta. A través de estas tarjetas, el Kanban se constituye como un sistema que permite sincronizar las etapas de los procesos de producción, logrando así cumplir con la entrega de los productos en tiempos más reducidos y con una mayor calidad. ¿Qué es un tablero en Kanban? Es una herramienta ágil de gestión de proyectos diseñada para ayudar y visualizar el trabajo, limitar el trabajo en curso y maximizar la eficiencia o el flujo. Puede ayudar tanto a los equipos ágiles como a los de DevOps a definir el orden de su trabajo diario. Los tableros de Kanban utilizan tarjetas, columnas y la mejora continua para ayudar a los equipos tecnológicos y de servicios a comprometerse con la cantidad de trabajo adecuada y, por supuesto, a llevarla a cabo. Elementos de un tablero Kanban. Según el autor David Henderson, estableció que los tableros de Kanban pueden dividirse en 5 componentes: señales visuales, columnas, límites del trabajo en curso, un punto de compromiso y un punto de entrega. Con respecto a las señales visuales, una de las primeras cosas que observamos en un tablero de Kanban son las tarjetas visuales, adhesivos, tickets, etc. Los equipos de Kanban describen todos sus proyectos y elementos de trabajo en tarjetas, generalmente uno por tarjeta. Para los equipos ágiles, cada tarjeta podría encapsular una historia de usuario. Sobre el tablero, estas señales visuales ayudan a los compañeros de equipos y a las partes interesadas a discernir rápidamente en qué se está trabajando el equipo. Luego tenemos la columna. Otra de las señales de identidad de los tableros de Kanban son las columnas. Cada columna representa una actividad específica que en conjunto conforman un flujo de trabajo. Las tarjetas van moviéndose por el flujo de trabajo hasta que éste termina. Los flujos de trabajo pueden ser algo tan sencillo como por hacer, en curso y terminado, o pueden ser mucho más complejos. También tenemos los límites del trabajo en curso. Son el número máximo de tarjetas que puede haber en una columna o en un momento dado. Una columna con un límite de trabajo en curso de 3, por ejemplo, no pueden contener más de 3 tarjetas. Cuando la columna está al máximo, el equipo debe concentrarse en esas tarjetas y hacer que avance antes de que puedan entrar tarjetas nuevas a esa etapa de flujo de trabajo. Estos límites del máximo en curso resultan vitales para exponer los cuellos de botella del flujo de trabajo y maximizar el flujo. Dichos límites te brindan una señal de alerta temprana de que te has comprometido a asumir demasiado trabajo. Con respecto al punto de compromiso, los equipos de Kanban suelen tener un backlog para su tablero. Es aquí donde los clientes y compañeros de equipo plantean ideas para proyectos que el equipo debe adoptar cuando esté listo para ello. El punto de compromiso es el momento en el que el equipo adopta una idea y se inicia el trabajo en el proyecto. Y por último tenemos el punto de entrega, que es el final del flujo de trabajo de un equipo de Kanban. Para la mayoría de los equipos, el punto de entrega es el momento en el que el producto o servicio esté en manos del cliente. El objetivo del equipo consiste en llevar las tarjetas desde el punto de compromiso hasta el punto de entrega cuanto antes. El tiempo transcurrido entre ambos es lo que se conoce como plazo. Los equipos de Kanban mejoran continuamente para acortar al máximo de los plazos. La programación extrema es una metodología de desarrollo ligera o ágil basada en una serie de valores y de prácticas de buenas maneras que persigue el objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar programas. Este modelo consta de una serie de metodologías de desarrollo de software en la que se da prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y que reducen la burocracia que hay alrededor de la programación. Este modelo se destaca enormemente gracias a su característica principal en la que sus integrantes son conocidos desde el principio de la informática. Con esto se busca que los desarrollos fueran más sencillos aplicando el sentido común. Con búsqueda de software como solución ágil, la metodología XP establece 3 capas que agrupan las 12 prácticas. La primera es la metodología de programación, que consta en un diseño sencillo, el test, la refactorización y la codificación con estándares.
Luego encontramos la metodología de equipo, que consta de la propiedad colectiva del código, programación en pareja, integración continua, 40 horas semanales y metáfora del negocio. Y por último, las metodologías de proceso, en lo que encontramos el cliente in situ, entrega frecuente y planificación del juego. Los valores representan aquellos aspectos cuyo cumplimiento nos va a garantizar el éxito en el proyecto. En este caso encontramos cuatro valores, los cuales son la comunicación, la simplicidad, la realimentación y el coraje. La comunicación debe ser fluida entre todos los participantes en el proyecto. Además, el entorno tiene que favorecer la comunicación espontánea, ubicando a todos los miembros en un mismo lugar. La comunicación directa nos da mucho más valor que la escrita. Podemos observar los gestos del cliente o la expresión de cansancio de nuestro compañero. La simplicidad. Cuanto más sencilla sea la solución, más fácilmente podremos adaptarla a los cambios. Las complejidades aumentan el coste del cambio y disminuyen la calidad del software. La realimentación. El usuario debe utilizar desde la primera entrega del software desarrollado, dándonos sus impresiones y sus necesidades no satisfechas, de manera que estas historias vuelvan a formar parte de los requisitos del sistema. Y por último encontramos el coraje. El coraje para vencer la frase más típica de los desarrolladores: si funciona, no lo toques. Con XP debemos tocar continuamente cosas que ya funcionan para mejorarlas. Hemos de cambiar esta frase por la de si funciona, puedes mejorarlo. Y eso os lo aseguramos, requiere de mucho valor y coraje. El punto de partida de la metodología XP son las variables que se utiliza para cada proyecto. En estas encontramos el coste, que es la inversión económica y en recursos, el tiempo empleado determinado por la fecha de entrega final, la calidad del código y del aplicativo desarrollado, y el alcance, que es el conjunto de funcionalidades. De estas, solo 3 pueden ser definidas por el cliente o el jefe de proyectos, por lo que es necesario dejar una a cargo del equipo de proyecto. Es importante definir qué es lo más importante en un proyecto, de modo que se tienda a sacrificar una de estas 4 variables, que resulta generalmente la menos útil. En este caso es el alcance. La razón es simple: no siempre tenemos todo el tiempo del mundo. El coste es algo que generalmente se tiende a minimizar, y sin calidad todo el proceso de XP deja de tener significado. No podríamos mantener las aplicaciones si son un caos. Las 12 prácticas surgen del conjunto de prácticas que mejores resultados le habían dado a Ken Pett, Bart Cunningham y Ron Jeffries. Estas se esfuerzan entre sí para obtener los mejores resultados. La primera práctica, el diseño simple, consta del principio de utilizar el diseño más sencillo que consiga que todo funcione. De esta manera facilitaremos el mantenimiento y minimizamos los riesgos de modificaciones que se hagan sin entender el código. XP define un diseño tan simple como sea posible, como aquel que no tiene código redundante ni duplicado. Supera todos los test de funcionalidad, integridad y aceptación. No utiliza sintaxis compleja, es decir, que queda clara la intención de los programadores en cada línea del código, y contiene el menor número posible de clases y métodos. La segunda, la refactorización. Para mantener la curva del costo de cambio tan plana como sea posible, en la metodología XP se aplica la refactorización, que no es otra cosa que modificar el código para dejarlo en buen estado, volviendo a escribir las partes que sean necesarias, pero siempre desde un punto de vista global a la funcionalidad, independientemente del cambio que hagamos. El tercero es el test. Es el punto de anclaje que le da la base metodológica a la flexibilidad de XP. Si una funcionalidad no se ha testeado, solo funciona en apariencia. Los tests han de ser aplicados tras cada cambio y han de ser automatizados. Los tests siempre se escriben antes que el código a testear, nunca después. Los tests han de ser de 3 tipos: test de aceptación, test unitarios y test de integridad, y siempre han de estar automatizados. El test de aceptación es creado conjuntamente con el cliente final y debe reflejar las necesidades funcionales del primero. El test unitario es creado por el programador para que vea que todos los métodos de la clase funcionan correctamente, y el test de integridad es creado por el equipo de desarrollo para probar que todo el conjunto funciona correctamente con la nueva modificación. 4. Los estándares de codificación. El equipo de desarrollo debe tener unas normas de codificación común,
unas nomenclaturas propias que todos los miembros del equipo puedan entender. El hecho de utilizar una nomenclatura común permite que cualquier persona del equipo entienda con mayor facilidad el código desarrollado por otro miembro. De esta manera, facilitamos las modificaciones y la refactorización. Propiedad colectiva del código. En XP el código es propiedad de todo el equipo y cualquier miembro tiene el derecho y la obligación de modificarlo, para hacerlo más eficiente o comprensible, sin que nadie se tenga por qué sentir ofendido. De esta manera eliminamos la propiedad individual del código. Programación por pareja. En la programación en pareja, uno de los miembros debe estar pensando a nivel tácito y otro a nivel estratégico, de manera que esos dos procesos siempre están activos, reduciendo así los errores y mejorando la calidad de los programas. Obviamente estos roles deben intercambiarse cada poco tiempo entre los miembros de la pareja para abarcar todas las posibilidades tácticas y estratégicas. El nivel de los miembros de la pareja debe ser equivalente, no sirve que uno sepa mucho y otro no tenga ni idea. Deben estar equilibrados y obviamente llevarse bien para que tengan éxito. La integración continua. A medida que se van creando las primeras funcionalidades, ya se ensamblan en el sistema, de manera que este puede ser construido varias veces durante un mismo día. Esto se hace para que las pruebas de integración vayan detectando los errores desde el primer momento y no al final del todo. El impacto es mucho menor. Es responsabilidad de cada equipo publicarlo antes posible cada funcionalidad o cada modificación. La idea es que todos los miembros del equipo trabajen con la última versión del código. 40 horas semanales. No se pueden trabajar durante 14 horas seguidas y hacerlo con calidad. Es por ello que las semanas de 70 horas de trabajo son contraproducentes. Los equipos de XP están diseñados para ganar, no para morir en el intento. Al final de la semana se tiene que llegar cansado, pero satisfecho, nunca exhausto ni desmotivado. Trabajar horas extra mina la moral y el espíritu del equipo. Si durante 2 semanas hay que hacer horas extra, entonces el proyecto va mal y se debe replantear alguna de las 4 variables. Metáfora del negocio. Para que 2 o más personas se puedan comunicar de forma eficiente, deben tener el mismo vocabulario y compartir el mismo significado. El modelo de negocio que entiende el usuario final seguramente no se corresponderá con el querer entender el programador. Es por esto por lo que en los equipos de XP se debe crear una metáfora con que el usuario final se encuentre cómodo y que le sirva al equipo de desarrollo a la hora de modelizar las clases y métodos del sistema. El cliente in situ. XP necesita que el cliente final forme parte del equipo de desarrollo y esté ubicado físicamente en el mismo sitio, para que así se agilice el tiempo de respuesta y se puedan validar todas las funcionalidades lo antes posible. Con esto se evitan errores donde el programador necesita de la ayuda del cliente para responder una duda. Entregas frecuentes. Se deben desarrollar lo antes posible versiones pequeñas del sistema, que aunque no tengan toda la funcionalidad, nos den una idea de cómo ha de ser la entrega final, y que nos sirvan para que el usuario final se vaya familiarizando con el entorno y para que el equipo de desarrollo pueda ejecutar las pruebas de integridad. Las nuevas versiones tienen que ser tan pequeñas como sean posibles, pero tienen que aportar un nuevo valor de negocio para el cliente. Planificación incremental. La planificación nunca será perfecta. Variará en función de cómo varían las necesidades del negocio y en cada ciclo de planificación se volverán a establecer las 4 variables de la metodología XP. En esta metodología la planificación se va revisando continuamente de una forma incremental, priorizando aquellas necesidades de negocio que nos aporten mayor valor. La planificación se plantea como un permanente diálogo entre los responsables de la perspectiva empresarial y de la perspectiva técnica del proyecto. Trello y Jira. Trello es un entorno de trabajo en línea que permite crear tableros para organizar las acciones de un proyecto. Se trata de una atractiva aplicación en la que se puede organizar tareas, planificar actividades o crear contenido de una manera colaborativa. Con Trello podemos crear tableros de trabajo para organizar tareas y actividades. En cada tablero podemos añadir múltiples listas con tarjetas editables que permiten añadir comentarios por parte de los participantes del grupo, ser asignadas a un miembro del grupo, esto significa que se pueden establecer responsables para cada tarea, contener archivos adjuntos y enlaces, agregar checklists, ser etiquetadas con un término en particular o un color, y temporalizar, que se permiten delimitar plazos y fechas de realización. Como estudiantes, Trello nos permite organizar y gestionar trabajos y proyectos de manera colaborativa, crear listas con responsables y visualizar su estado de avance, crear tableros en los que los miembros
del grupo compartan, comenten, agreguen ideas sobre un tema en particular. Diseñar tableros a modo de galería con diferentes contenidos, imágenes, textos, etc. Crear tableros con fichas de autores que organicen y presenten sus principales aportes. Y planificar y organizar tus tareas de estudio de la facultad para la semana. Jira es un producto de software de la empresa australiana Atlassian, que se usa para gestionar proyectos y seguir errores y problemas. Inicialmente, el software de gestión de proyectos Jira se dirige a los equipos de desarrolladores de software, pero con el tiempo se ha convertido en un programa para diferentes equipos que usan métodos ágiles o marco Scrum para organizar sus procesos, proyectos y tareas. En este software trabajará con incidencias que representan elementos de trabajo individuales. Hay diferentes tipos de incidencias. Epic, que son como objetivos, conjuntos de varias incidencias, una muestra de trabajo más amplia. Tarea o subtarea, una unidad de trabajo concreto. Historia, un requisito desde la perspectiva del usuario. Error, debug en inglés, un problema que hay que solucionar. Y de este modo, cada proyecto es una colección de incidencias que se deben rastrear. Pasando al concepto de control de versiones, vamos a explicar primeramente qué es, seguidamente los distintos métodos que existen para controlar versiones y por último los software que nos permiten realizar estos controles. Un control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que podamos recuperar versiones específicas más adelante. Por lo tanto, dicho sistema nos permite regresar a versiones anteriores de los archivos, regresar a una versión anterior del proyecto completo, comparar cambios a lo largo del tiempo, ver quién modificó por última vez algo que pueda estar causando problemas, ver quién introdujo un problema y cuándo, y muchas otras cosas más. Existen distintos métodos para realizar estos controles. Primeramente, tenemos el método de control de versiones local, que consiste en copiar los archivos a otro directorio. Este método es muy común, ya que es el más sencillo, pero también es muy propenso a los errores, ya que es fácil olvidar en qué directorio se encuentra el archivo y guardar accidentalmente en un directorio equivocado, y sobreescribir archivos. Por otro lado, tenemos el método de control de versiones centralizado, que fue desarrollado para solucionar el problema de colaboración entre desarrolladores en otros sistemas. Estos sistemas tienen un único servidor que contiene todos los archivos versionados y varios clientes que descargan los archivos desde ese lugar central. Y este ha sido el estándar para el control de versiones por muchos años. Sin embargo, esta configuración también tiene serias desventajas. Por lo tanto, como se puede ver en la imagen, la más obvia es que el único punto de fallo que representa el servidor centralizado, ya que si el servidor se cae durante algunas horas, entonces durante dicha hora nadie podrá colaborar o guardar cambios en archivos en los que hayan estado trabajando anteriormente. Y para eso se creó el método de control de versiones distribuido, que ofrece la solución para los problemas mencionados anteriormente. En este método, los clientes no solo descargan la última copia instantánea de los archivos, sino que se replica completamente el repositorio de manera local. Por lo tanto, si un servidor deja de funcionar y estos sistemas estaban colaborando a través de él, cualquiera de los repositorios disponibles en las computadoras de los usuarios puede ser copiado al servidor con el fin de restaurarlo, ya que cada clon es realmente una copia completa de todos los datos. Pasando a los software de control de versiones, tenemos varias herramientas. En primer lugar, la herramienta Git, que se trata justamente de un sistema de control de versiones distribuido. Como ya explicamos, esto significa que cualquier desarrollador del equipo que tenga acceso puede gestionar el código fuente y su historial de cambio, utilizando la herramienta de líneas de comando de Git. A diferencia de los sistemas de control de versiones centralizados, Git nos ofrece rama de características. Esto significa que cada usuario en el equipo puede dividir una rama que proporcionará un repositorio local aislado para hacer cambios en el código. Algunas de las ventajas de Git son el desarrollo simultáneo, ya que todos los usuarios tienen su propia copia local de código y pueden trabajar simultáneamente en sus propias ramas, ya que también Git funciona sin conexión, ya que todas las operaciones son locales hasta que se decida subirlas al repositorio remoto. También Git obtiene integración incorporada. Esto significa que casi todas las herramientas de desarrollo tienen compatibilidad integrada con Git y muchas herramientas admiten la integración e implementación continua, las pruebas automatizadas, el seguimiento de los elementos de trabajo, las métricas y la integración de características de informe con Git. Y por último, otra de las ventajas es un soporte técnico de la comunidad,
ya que Git es de código abierto y se convirtió en el estándar de facto para el control de versiones. No hay escasez de herramientas y recursos disponibles para que los equipos aprovechen. El volumen de soporte técnico de la comunidad para Git, en comparación con otros sistemas de control de versiones, facilita recibir ayuda cuando se necesita. Seguidamente tenemos GitHub, que es una plataforma de gestión y organización de proyectos basada en la nube, que incorpora las funciones de control de versiones de Git. Es decir, que todos los usuarios de GitHub pueden rastrear y gestionar los cambios que se realizan en el código fuente en tiempo real, a la vez que tienen acceso a todas las demás funciones de Git disponibles en el mismo lugar. Y por último tenemos GitLab, que es una plataforma web para la gestión del ciclo de vida de desarrollo de un software, mediante el control de versiones de código fuente, sirviendo también como un repositorio online para almacenar proyectos. Ciertas características que tiene GitLab pueden ser el repositorio Git, que justamente utiliza el sistema de control de versiones distribuido de Git para gestionar y seguir los cambios en el código fuente de un proyecto. Justamente por esto nos permite gestionar proyectos, organizando y gestionando los proyectos de desarrollo de software, como la creación y gestión de tareas, el seguimiento y la resolución de problemas, los cambios conseguidos y etc. Y por último es una herramienta colaborativa, ya que proporciona funcionalidades que facilitan la colaboración entre los distintos miembros de un equipo de desarrollo. Siguiendo con la actividad práctica, en la cual se nos pidió seleccionar una metodología de elección y aplicarla a la actividad de la cátedra de Programación 2, que consistía en la elaboración de un sistema para un policonsultorio. También era necesario el uso de la aplicación Trello, que ya fue explicada anteriormente. Entonces, para desarrollar este sistema, se decidió por utilizar la metodología Kanban y la aplicación Trello para poder aplicar dicha metodología. Como se ve en la imagen, el tablero fue dividido en 5 columnas. En primer lugar, los requerimientos, donde se cargan todos los requerimientos del sistema, tanto los funcionales como no, y se escribió dentro de las tarjetas qué debe hacer dicho requerimiento. También se asignan los responsables de las tareas antes de pasar a la siguiente columna. En la fase de diseño, se procede a diseñar el sistema a través de algún paradigma desarrollado en clase. Para este trabajo, se utilizó el paradigma estructurado, que son diseños a través de diagramas de flujos de datos y diagramas de entidad-relación, y la aplicación Draw.io. Una vez diseñado, se adjunta a la tarjeta el diseño del requerimiento. Una vez que se termina la fase de diseño, tenemos la fase de codificación, que es justamente la codificación del módulo teniendo en cuenta el diseño previamente hecho. Una vez termina la fase de codificación, comienza la fase de prueba, que es una vez que se cree que el módulo está terminado, se evalúan los posibles errores y validaciones que puede tener el módulo. En caso de encontrar alguna, se la corrige. Y por último, la columna de terminado, que es que se pasa la tarjeta a esta columna cuando el módulo cumple con todos los detalles especificados dentro de la tarjeta. Bien, ahora vamos a explicar rápidamente los requerimientos funcionales del sistema con los módulos que cada uno posee, y dichos módulos serán explicados más adelante. En primer lugar, tenemos el requerimiento funcional, que es organizar los datos de los pacientes, el cual consiste en que el sistema organizará los datos de los pacientes que se atienden en el policonsultorio, y esto será posible a través de estos 5 módulos: añadir paciente, eliminar paciente, modificar paciente, filtrar paciente y el historial clínico. Luego tenemos también, al igual que los pacientes, organizaremos los datos de los especialistas, justamente ordenando los datos de los médicos que trabajarán en el policonsultorio. Pero esto se hace a través de 4 módulos. Tenemos el añadir médico, modificar médico, eliminar médico y filtrar médico. El tercer requerimiento funcional del sistema es controlar la asistencia al personal y calcular sus sueldos. Este sistema va a controlar las asistencias y faltas de personal del consultorio y calculará el pago de los sueldos a fin de mes. Esto se hace posible a través de los módulos de carga de asistencia de médicos y el cálculo de sus sueldos. Y por último, tenemos el requerimiento funcional de agendar turnos. Justamente el sistema va a agendar los turnos de los pacientes por especialista, según día y horario de atención, y se generará una factura correspondiente al pago de la consulta. Esto se hace a partir de los módulos de añadir turno, modificar turno, eliminar turno, filtrar turno y confirmar pago. Módulo de añadir paciente. El módulo recibirá los siguientes datos de los pacientes: el DNI, nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico, género, fecha de nacimiento y dirección. Estos datos serán almacenados en un archivo JSON y será mostrado en una tabla en pantalla. Algunas de las restricciones que le pusimos es que todos los campos deben ser completados. El DNI no puede superar los 8 dígitos ni tener letras.
se mostrará un error si se ingresa a dos personas con el mismo DNI. El nombre, apellido y género solo puede contener letras. El teléfono solo puede tener números. La fecha de nacimiento debe ser indicada en el calendario. En el módulo de eliminar paciente, también es un botón que se encuentra en el módulo de añadir paciente, en el cual permite eliminar los datos de un paciente tanto en la tabla como en la base de datos. El paciente debe ser seleccionado previamente en la tabla para poder eliminarse. Una vez que se selecciona, se mostrará una ventana para confirmar si se quiere eliminar o no al paciente. Si se confirma la ventana, el paciente se eliminará tanto de la tabla como del archivo JSON correspondiente. Si no se confirma la eliminación, el paciente no será eliminado y todo se quedará como está. Módulo de modificar paciente. Este módulo básicamente es un botón que cuando se oprima en el módulo de añadir paciente, se abrirá una ventana, un top label, en el cual se permite modificar el número de teléfono y la dirección del paciente seleccionado previamente. Algunas restricciones son que se debe seleccionar un paciente para poder modificarlo. Esto se hace haciendo clic en la tabla. El número de teléfono solo debe contener dígitos. Una vez se realice la modificación, los datos se modifican tanto en la tabla como en el archivo JSON correspondiente. El módulo y el historial clínico del paciente permite visualizar los turnos anteriores del paciente que están guardados en la base de datos del programa. Para usarlo, se debe de seleccionar un paciente desde la tabla donde se muestran todos los pacientes guardados en el sistema y oprimir el botón que corresponde al historial clínico. El módulo recibe los datos de los turnos hechos, que estos están almacenados en un almacén, y los filtra solo para mostrar en pantalla aquellos turnos correspondientes del paciente seleccionado. De modo que el historial clínico utiliza el ID de los turnos junto al ID del paciente, los compara y muestra los turnos que tienen el ID del paciente. En el requerimiento funcional de organizar datos de los médicos, tenemos el módulo médico, el cual se subdivide en el módulo de añadir médico, en el módulo de eliminar médico y en el módulo de modificar médico. El primer módulo que se desarrolló en esta parte fue el módulo de añadir médico, el cual tiene varias entradas como el DNI, el nombre completo, el apellido, la especialidad, el teléfono, la dirección, el correo, los horarios de atención y el consultorio asignado a cada médico. Además, este módulo también presenta ciertas restricciones, como por ejemplo que no se pueden ingresar dos médicos con el mismo DNI, el nombre y apellido, la especialidad solo deben contener letras, el DNI y el teléfono solo deben contener dígitos. Para guardar los horarios de atención del médico se estableció una estructura que tiene el formato de día, hora de inicio y hora de fin. Por ejemplo, lunes de 8 a 17. Y por último, se debe asignar un consultorio a cada médico por registrar, con un límite de 15 consultorios para ser asignado. Y acá tenemos lo que sería el diagrama de flujo de datos, en donde tiene como entrada los datos de médico, el proceso que se llama gestión de registrar médico y la salida que es el almacenamiento de datos en el almacén de médicos. Y abajo se encuentra el diagrama de entidad-relación que tiene los atributos de médico ID, nombre médico, apellido médico, especialidad, dirección médico, número de teléfono del médico, correo electrónico del médico y atención horarios del médico. El segundo módulo que se desarrolló fue el módulo de modificar médico. Este tiene características como por ejemplo que permite modificar los datos de los médicos registrados en la base de datos, que en este caso sería archivo JSON, además de tener las mismas restricciones que las entradas del módulo anterior. Se tiene en cuenta una restricción extra. El médico debe ser previamente seleccionado en la tabla para poder ser modificado. Una vez seleccionado se debe escribir las entradas o los atributos que se desea modificar y oprimir el botón de modificar médico. Con respecto al diagrama de flujo de datos, tenemos como entrada datos médicos, luego tenemos el proceso llamado gestión de modificar médico y la salida de datos modificados de los médicos que se almacena en médicos. Y con respecto a la entidad relación tenemos los mismos atributos que en el módulo de añadir médico. Y por último tenemos el módulo de eliminar médico, el cual permite eliminar a un médico tanto de la tabla como de la base de datos, en este caso archivos JSON. Este presenta una restricción en donde el médico que
que será eliminado debe ser seleccionado previamente en la tabla. Una vez seleccionado, se oprime el botón de eliminar el médico y se mostrará una ventana para confirmar la eliminación del médico. Y ya finalizando, tenemos el DFD del módulo de eliminar médico, en el cual tenemos entradas que serían los datos del médico, el proceso llamado gestión de eliminar y los datos eliminados como salida. Con respecto al diagrama de entidad-relación, tiene los mismos atributos que los dos módulos desarrollados anteriormente. El módulo de carga de asistencia de médicos permite registrar la asistencia de los médicos que son agregados al programa. Se listan los médicos que estuvieron ausentes y el sistema almacena la falta correspondiente a cada uno. Junto a cada médico hay un cuadro de marcado. Para registrar una falta se debe de desmarcar el cuadro de aquellos médicos que no asistieron y luego registrar la falta por medio del botón de registrar faltas. Este módulo recibe los datos de los médicos registrados en el software y almacena las faltas correspondientes a cada uno. Con respecto a su diseño, como ya se dice, del médico se viene la asistencia de si vino o no vino, y la del módulo lo que hace es registrar la falta y la asistencia de médico. El modo de cálculo de sueldos. Trabaja junto a la emisión de recibos, los médicos y las faltas. El policonsultorio trabaja en un sueldo base de 847.404,63 pesos. Y se realizan descuentos dependiendo de las faltas de cada médico. Tiene un descuento de 25.422,1.389 pesos, es decir, el 3% del sueldo base, donde el total resultado del sueldo base menos los descuentos es la remuneración del médico, la cual se muestra en el recibo. Pasando a explicar los módulos de filtros, voy a explicar los módulos de filtro de pacientes y médicos en conjunto, puesto que siguen la misma lógica. Tanto el módulo de filtrar paciente como el módulo de filtrar médico permiten encontrar tanto al paciente como al médico indicado por DNI o por apellido. Dicho paciente o dicho médico debe estar registrado previamente en la base de datos para poder filtrarlos. En la imagen también se puede ver las restricciones que tiene dicho módulo y cómo quitar el filtro. Pasando al diseño de los módulos, son prácticamente idénticos, solamente se cambia la persona a la que se filtra. Por un lado tenemos el filtro del paciente y por otro lado tenemos el filtro del médico, mostrando todos los datos que se obtienen una vez se logra el filtro. Vamos a mostrar un ejemplo rápidamente sobre cómo funciona este filtro. Como se puede ver en la imagen, a manera de ejemplo tenemos dos pacientes registrados con todos sus datos visibles. En caso de tener muchos pacientes registrados, se debe ingresar el DNI o el apellido de la persona a la cual queremos filtrar para poder ver todos sus datos. Como se ve en esta imagen, al filtrar por apellido muestra a todos los pacientes que tengan el mismo apellido. En este caso justamente solo uno, ya que había un paciente registrado con ese apellido. Y ocurre lo mismo para el DNI. Aunque en este caso sí solamente se mostraría una persona, puesto que el DNI funciona como un ID y es único para cada paciente. De la misma manera funcionaría el módulo de filtros de médico, solamente que en vez de filtrar pacientes, filtra a todos los médicos registrados. El módulo añadir turno recibirá la fecha del turno, además de dar a elegir el nombre del paciente y del especialista, cargando los datos recibidos y guardados en archivos JSON en los módulos añadir paciente y añadir turno. A cada turno se le asigna un ID que lo identifique. Estos datos se almacenan en un archivo JSON denominado turnos que se muestran en una tabla. La entidad turnos tiene los atributos turno ID, nombre médico, nombre paciente, apellido paciente, fecha del turno y estado. El módulo modificar turno permite modificar los datos de los turnos registrados anteriormente. La modificación se realiza de la misma forma en que se cargan los turnos. Se puede modificar la fecha y los pacientes y el especialista a través de los datos cargados anteriormente en los módulos añadir paciente y añadir médico. Es necesario que el turno sea previamente seleccionado con un clic. Se puede ver el turno modificado tanto en la tabla como en el archivo JSON. La entidad turnos toma los atributos turno ID, nombre médico, nombre paciente, apellido paciente, fecha del turno y estado. El módulo eliminar turno permite eliminar el turno tanto de la tabla de turnos como del archivo JSON.
es necesario que el turno sea seleccionado con un clic. Además, antes de eliminar se muestra un mensaje de seguridad con el comando Ask Yes No, que consultará al usuario si realmente quiere borrar el turno. La entidad turnos toma los mismos atributos que en los otros dos módulos. Con el módulo de filtro, por más que comparta la misma lógica que los dos filtros mostrados anteriormente, aquí se filtra por ID del turno. Recordemos que cada turno tiene un ID único o por especialista, permitiendo observar todos los turnos que el especialista tiene registrados. Como se puede ver, el diseño es distinto a los otros módulos. Justamente obtenemos los datos del turno para poder filtrarlos y obtener un turno filtrado. Hagamos de nuevo un ejemplo práctico. Tenemos dos turnos registrados para distintas fechas con distintos médicos. Si queremos filtrar por ID, basta con poner el número ID del turno que queramos filtrar y esta aparece en pantalla, como se muestra en la imagen. Y si queremos filtrar por especialista es casi lo mismo, solo hay que insertar el nombre del especialista al cual queremos filtrar y se nos permite ver todos los turnos que se tienen agendados para dicho especialista. En este ejemplo solamente se tiene uno. Emitir factura permite emitir la factura correspondiente al pago del turno. Deriva directamente del módulo Confirmar pago y muestra los siguientes detalles: nombre completo del paciente, especialista con el que fue atendido, número único de factura, fecha del turno, descripción, cantidad, precio unitario, precio total y total a pagar. La factura se crea en un documento PDF guardado en la misma carpeta del código. La entidad factura tiene los atributos factura ID, nombre médico, apellido médico, nombre paciente, apellido paciente y fecha del turno. El módulo Confirmar pago permite asignarle a los turnos dos estados, pagado o pendiente, que corresponde al pago de los turnos agendados. El estado del turno se mostrará en la tabla de turnos principal, permitiendo cambiarlo con un botón que además da pie a la emisión de la factura correspondiente. La entidad pago tiene los atributos turno ID y estado. Emitir recibo permite emitir el recibo de sueldo correspondiente al pago de los médicos y muestra los siguientes detalles: nombre completo del médico, DNI del médico, dirección del médico, correo del médico, concepto, remuneración, descuento por inasistencias y total a pagar. El recibo se crea en un documento PDF guardado en la misma carpeta del código. La entidad recibo tiene los atributos médico ID, nombre médico, apellido médico, dirección médico y correo electrónico del médico.